En el cartel de Sinaloa hay nombres que aparecen en los titulares y nombres que operan en las sombras. Los primeros son los capos, los líderes cuyas fotos circulan en carteles de Se Busca, cuyas historias se cuentan en corridos y documentales. Los segundos son los operadores, los hombres que hacen funcionar la maquinaria del narcotráfico sin buscar fama ni reconocimiento. Rodrigo Reina Ibarra, conocido como el Güero Reina, pertenecía a esta segunda categoría. Era uno de los operadores más importantes de La Malliza, la facción leal a Ismael El Mayo Zambada, el hombre que durante décadas controló el cartel de Sinaloa desde las sombras. Su mansión en las afueras de Culiacán era el centro neurálgico de operaciones que movían toneladas de droga hacia Estados Unidos, un lugar donde se tomaban decisiones que valían millones de dólares y que costaban incontables vidas. Yo trabajé en esa mansión durante años, vi cómo opera el verdadero poder detrás del narcotráfico, y ahora, desde el anonimato que me mantiene vivo, voy a contar lo que nadie más puede contar. Mi nombre no importa. En el mundo del que vengo, los nombres son sentencias de muerte escritas en tinta invisible, esperando el momento de hacerse visibles y destruirte. Son la información que tus enemigos necesitan para llegar a tu familia, para acabar con todo lo que has construido, para silenciarte de la manera más permanente posible. Así que olviden mi nombre y concéntrense en lo que voy a relatar. Durante casi 5 años, fui parte del equipo administrativo que operaba bajo las órdenes de El Güero Reina. No era sicario, no era narcotraficante en el sentido operativo. Era lo que llamábamos un coordinador financiero, alguien encargado de manejar los flujos de dinero, de administrar las cuentas que sostenían la operación, de asegurar que cada dólar que entraba y salía estuviera registrado y justificado. Era un trabajo que requería educación universitaria, discreción absoluta y la capacidad de ver millones de dólares pasar por mis manos sin que me temblara el pulso. Llegué a ese mundo por la puerta que muchos profesionistas en Sinaloa conocen pero de la que nadie habla abiertamente. Era un contador público titulado, con experiencia en empresas legítimas, con un futuro que parecía prometedor hasta que la realidad económica de mi estado me alcanzó. En Sinaloa hay un techo invisible para quienes quieren progresar sin involucrarse con el narco. Puedes ser empleado toda tu vida, ganar un salario modesto, ver cómo otros con menos preparación pero con las conexiones correctas te superan. O puedes cruzar la línea, aceptar ofertas que no deberías aceptar, entrar en un mundo del que es casi imposible salir. Yo crucé esa línea cuando tenía 30 años, convencido de que podía mantener las manos limpias mientras contaba dinero sucio. Estaba equivocado. El Güero Reina era conocido en ciertos círculos como uno de los operadores más competentes de La Malliza. No tenía el perfil público de los chapitos, no buscaba protagonismo ni ostentación. Era un hombre de negocios en el sentido más literal, alguien que veía el narcotráfico como una empresa que requería administración profesional, logística eficiente y relaciones comerciales bien mantenidas. Había ascendido en la organización no por su capacidad de violencia, aunque la tenía cuando era necesaria, sino por su habilidad para hacer que las operaciones funcionaran sin problemas, para resolver conflictos antes de que escalaran, para mantener el flujo de dinero constante. La primera vez que lo conocí fue durante el proceso de reclutamiento que me llevó a trabajar para él. Me habían contactado a través de intermediarios, gente que conocía gente, que sabía que yo tenía las habilidades que buscaban. Hubo varias reuniones preliminares donde evaluaron mi confiabilidad, mi discreción, mi capacidad de trabajar bajo presión. Finalmente, me llevaron a una oficina en un edificio comercial de Culiacán, un lugar que parecía completamente legítimo, donde el Güero Reina me entrevistó personalmente. Era un hombre de unos 45 años, de tez clara que justificaba su apodo, con una complexión robusta pero no amenazante. Vestía ropa cara pero discreta, sin los excesos que caracterizaban a otros narcos. Hablaba con calma, hacía preguntas inteligentes sobre mi experiencia y mis conocimientos, evaluaba mis respuestas con la atención de alguien acostumbrado a juzgar personas.
No hubo amenazas, no hubo intimidación. Fue una entrevista de trabajo como cualquier otra, excepto que el trabajo era administrar las finanzas de una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo. Acepté el puesto, sabiendo exactamente en qué me estaba metiendo. El salario era 10 veces lo que ganaba en mi trabajo anterior, con bonos que podían multiplicar esa cantidad. Había también beneficios que no aparecían en ningún contrato: protección para mi familia, acceso a recursos que normalmente estarían fuera de mi alcance, la seguridad de pertenecer a algo más grande que yo. Eran seducciones que conocía bien, que sabía que venían con un precio, pero que en ese momento parecían valer el riesgo. La mansión de El Güero Reina estaba ubicada en una zona residencial exclusiva en las afueras de Culiacán, un fraccionamiento donde vivían empresarios, políticos y otros narcos que preferían la discreción sobre la ostentación. Era una propiedad grande, pero no escandalosa, diseñada para parecer el hogar de un empresario exitoso más que de un operador del narcotráfico. Había jardines bien cuidados, una fachada elegante, vehículos de lujo pero no extravagantes estacionados en la entrada. Todo proyectaba una imagen de riqueza legítima, de éxito alcanzado por medios convencionales. El acceso a la propiedad estaba controlado con sistemas de seguridad que no eran visibles desde afuera. Había cámaras camufladas, sensores de movimiento enterrados en el jardín, personal de vigilancia que operaba desde una caseta discreta. Los visitantes eran verificados antes de poder entrar, sus vehículos revisados, sus identidades confirmadas contra listas de personas autorizadas. Era una seguridad profesional, no la ostentación armada que caracterizaba a otras propiedades del narco. El Güero Reina prefería la invisibilidad sobre la intimidación visible. El interior de la mansión estaba dividido en zonas con diferentes niveles de acceso. La planta baja tenía áreas sociales que parecían completamente normales: una sala elegante, un comedor formal, una cocina profesional. Eran espacios donde el Güero recibía visitas que no necesitaban saber los detalles de sus negocios, donde podía presentarse como el empresario que oficialmente era. Había obras de arte en las paredes, muebles de diseñador, todo lo que esperarías en la casa de alguien con dinero y buen gusto. El segundo piso albergaba las habitaciones privadas y, más importante, las oficinas donde se conducían los negocios reales. Había una suite de oficinas que rivalizaba con cualquier corporación legítima. Escritorios equipados con computadoras, sistemas de comunicación seguros, archiveros con documentación que nunca debería ver la luz. Era ahí donde yo trabajaba la mayor parte del tiempo, procesando transacciones, manteniendo registros, coordinando con otros elementos de la red financiera que sostenía las operaciones. Mi oficina estaba junto a las de otros profesionistas que, como yo, habíamos sido reclutados por nuestras habilidades técnicas. Había abogados que estructuraban empresas fantasma, expertos en comercio internacional, que facilitaban importaciones y exportaciones ficticias, especialistas en tecnología que mantenían seguros los sistemas de comunicación. Éramos el personal administrativo del narcotráfico, la cara invisible que hacía funcionar la maquinaria financiera, mientras otros se encargaban de mover la droga y de eliminar a los enemigos. El Güero Reina operaba como un CEO corporativo en muchos sentidos. Tenía reuniones regulares con sus equipos, revisaba reportes financieros, tomaba decisiones basadas en datos y análisis, exigía profesionalismo, puntualidad, resultados medibles. No toleraba la incompetencia ni los errores que podían atribuirse a negligencia. Era un jefe exigente, pero justo dentro de los parámetros de ese mundo, alguien que recompensaba el buen trabajo y que castigaba los fallos de maneras que preferíamos no imaginar. La Malliza, la facción a la que el Güero pertenecía, era fundamentalmente diferente a los Chapitos en su filosofía operativa. Mientras los hijos de El Chapo preferían la confrontación y la ostentación, la gente del Mayo Zambada operaba con una discreción que les había permitido sobrevivir durante décadas. El Mayo nunca había pisado una cárcel en más de 50 años de carrera criminal, un récord que hablaba de una capacidad de operar bajo el radar que pocos podían igualar. El Güero Reina era producto de esa escuela.
Un operador que entendía que el verdadero poder no necesitaba anunciarse. Las operaciones financieras que yo administraba eran complejas y multinivel. El dinero del narcotráfico llegaba en efectivo, millones de dólares que necesitaban ser integrados al sistema financiero legítimo. Había redes de cambistas que convertían dólares en pesos, empresas de fachada que generaban facturas falsas, inversiones en negocios legítimos que mezclaban dinero limpio con dinero sucio. Era un sistema sofisticado que requería coordinación constante, atención al detalle y la capacidad de adaptarse cuando las autoridades intensificaban su vigilancia. El volumen de efectivo que manejábamos era difícil de comprender para quien no lo ha visto. Llegaban cargamentos de billetes empaquetados, maletas llenas de dólares que había que contar, clasificar y procesar. Teníamos máquinas contadoras industriales que operaban constantemente, personal dedicado exclusivamente a verificar la autenticidad de los billetes, protocolos para detectar intentos de skimming por parte de quienes movían el dinero. Era una operación industrial de manejo de efectivo que rivalizaba con cualquier banco. El problema fundamental del narcotráfico no es producir o vender la droga, es convertir las ganancias en riqueza utilizable. De nada sirven millones de dólares si no puedes comprar propiedades, si no puedes invertir en negocios, si no puedes vivir el estilo de vida que ese dinero debería permitir. Por eso el lavado de dinero es tan crucial. Por eso operadores como el Güero invertían tanto en infraestructura financiera. Por eso gente como yo éramos tan valiosos para la organización. El sistema que habíamos desarrollado tenía múltiples capas diseñadas para hacer casi imposible el rastreo. La primera capa era la conversión del efectivo, donde los dólares se cambiaban a pesos a través de decenas de casas de cambio que operaban con límites que evitaban reportes automáticos. La segunda capa era la integración en negocios de fachada, donde el dinero entraba como ingresos aparentemente legítimos de empresas que existían principalmente en papel. La tercera capa era la inversión, donde el dinero ya limpio se colocaba en propiedades, en negocios reales, en instrumentos financieros que generaban rendimientos legales. Cada capa agregaba distancia entre el origen criminal del dinero y su uso final. Las casas de cambio eran un componente crucial del sistema. Había docenas de ellas distribuidas por todo Sinaloa y estados vecinos, operadas por gente que sabía exactamente para quién trabajaba. Recibían efectivo en dólares, lo convertían a pesos, lo depositaban en cuentas que eventualmente alimentaban a empresas controladas por la organización. Cada transacción estaba diseñada para mantenerse por debajo de los límites que activaban reportes automáticos, un goteo constante que en conjunto movía cantidades enormes. Las empresas de fachada eran otra pieza del rompecabezas. Había constructoras que facturaban obras que nunca se realizaban, importadoras que movían mercancía ficticia, restaurantes y tiendas que reportaban ventas infladas. Cada una tenía su propia estructura administrativa, sus propios empleados que a veces ni sabían para quién trabajaban realmente, sus propios contadores que llevaban libros que pasaban auditorías superficiales. Era un ecosistema de mentiras contables que sostenía la apariencia de legitimidad. La diversidad de las empresas era impresionante. Había concesionarias de autos que vendían vehículos a precios inflados, gasolineras que reportaban ventas mayores a las reales, cadenas de tiendas de conveniencia que servían tanto para lavar dinero como para distribuir droga al menudeo. Había también empresas de servicios, consultorías que facturaban millones por trabajos inexistentes, compañías de seguridad privada que proporcionaban tapaderas para los propios sicarios del cartel, desarrolladoras inmobiliarias que construían proyectos financiados con dinero que necesitaba explicación. Cada empresa requería administración real, empleados que fichaban, proveedores que cobraban, clientes que a veces eran reales y a veces ficticios. Había que mantener las apariencias, pagar impuestos suficientes para no levantar sospechas, generar actividad económica que justificara los flujos de dinero. Era un teatro elaborado donde cada actor tenía que interpretar su papel perfectamente para que la ilusión se mantuviera. Los bienes raíces
eran particularmente útiles para el lavado. Se compraban propiedades con efectivo a través de prestanombres. Se revendían a precios inflados, generando ganancias aparentemente legítimas. Se construían desarrollos que justificaban movimientos de millones. Culiacán estaba lleno de edificios financiados con dinero del narco, de fraccionamientos construidos para lavar más que para habitar, de una infraestructura urbana que debía su existencia al tráfico de drogas. Había también inversiones en negocios aparentemente legítimos fuera de Sinaloa, incluso fuera de México, propiedades en Estados Unidos compradas a través de estructuras corporativas complejas, negocios en Centroamérica que servían como puntos de tránsito para dinero y droga, inversiones en Europa que aprovechaban regulaciones más laxas. Era una red global que conectaba la sierra sinaloense con centros financieros en todo el mundo. El comercio internacional era donde las cantidades realmente grandes se movían. Había exportaciones de productos agrícolas con valores declarados muy por debajo de lo real, importaciones de maquinaria con sobreprecios que justificaban transferencias enormes, triangulaciones a través de paraísos fiscales que hacían casi imposible rastrear el origen del dinero. Trabajábamos con bancos en varios países, con facilitadores que cobraban porcentajes por hacer preguntas que preferían no hacer, con una red global que conectaba a Sinaloa con centros financieros en todo el mundo. Mi trabajo específico era consolidar la información de todas estas operaciones, mantener registros que solo nosotros podíamos entender, generar reportes que el Güero usaba para tomar decisiones estratégicas. Sabía exactamente cuánto dinero entraba, por qué canales, a qué velocidad se lavaba, dónde terminaba. Era información que valía tanto como la droga misma. Datos que los enemigos y las autoridades habrían dado cualquier cosa por obtener. Las relaciones con otros operadores de la Malliza eran parte del trabajo. Había reuniones periódicas donde se coordinaban operaciones, donde se resolvían conflictos sobre territorios o sobre distribución de ganancias, donde se planeaban estrategias conjuntas. El Güero Reina era respetado en estos círculos, visto como alguien confiable y competente, un operador con quien se podía hacer negocios sin temor a traiciones o incompetencias. La relación con el Mayo Zambada era de subordinación respetuosa, pero no servil. El Güero reportaba periódicamente sobre el estado de sus operaciones, recibía instrucciones sobre prioridades, contribuía su parte a los gastos comunes de la organización. Pero dentro de su territorio tenía autonomía considerable. Podía tomar decisiones operativas sin consultar, podía manejar sus finanzas según su criterio, podía resolver problemas menores sin escalarlos. Era un feudo dentro del Imperio Mayor, administrado con eficiencia que justificaba la confianza depositada. Las reuniones con el Mayo eran eventos raros que el Güero preparaba meticulosamente. El viejo capo era conocido por su preferencia por la sierra, por su resistencia a bajar a las ciudades donde podía ser vulnerable. Cuando convocaba a sus operadores, era en lugares remotos con seguridad extrema, para sesiones donde se discutían los asuntos más importantes de la organización. El Güero volvía de estas reuniones con instrucciones que implementaba inmediatamente, con una energía renovada que sugería tanto respeto como temor hacia el hombre que comandaba todo. El Mayo Zambada era una figura casi mítica para quienes trabajábamos en la organización. Había sobrevivido más de 5 décadas en el negocio más peligroso del mundo. Había visto caer a socios, rivales y empleados mientras él permanecía libre. Esa longevidad hablaba de una inteligencia y una disciplina que pocos podían igualar. El Güero hablaba de él con una reverencia que rara vez mostraba hacia nadie más, como si estuviera describiendo a un maestro cuyas enseñanzas había absorbido durante años. Los protocolos para comunicarse con el Mayo eran extremadamente rigurosos. No había llamadas telefónicas directas, no había mensajes electrónicos, nada que pudiera ser interceptado o rastreado. Todo se hacía a través de mensajeros de confianza, a través de códigos que cambiaban constantemente, a través de encuentros presenciales cuando los asuntos lo requerían. Era un nivel de seguridad operacional que explicaba cómo el Mayo había evadido la captura durante tanto tiempo.
Las instrucciones que bajaban del Mayo cubrían estrategia general más que detalles operativos. Indicaban prioridades para el próximo período, identificaban amenazas que debían manejarse, establecían límites sobre qué tipo de actividades eran aceptables y cuáles no. Había una filosofía detrás de estas instrucciones, un enfoque de largo plazo que priorizaba la sostenibilidad sobre las ganancias inmediatas. Era la perspectiva de alguien que había visto cómo la avaricia y la imprudencia habían destruido a tantos otros. Las contribuciones financieras que enviábamos hacia arriba eran una parte significativa de las ganancias. Había porcentajes establecidos que no se negociaban, pagos que debían hacerse puntualmente, sin importar las circunstancias. Este dinero financiaba la seguridad del Mayo, los sobornos a alto nivel, las operaciones que beneficiaban a toda la organización. Era como pagar impuestos a un gobierno paralelo que proporcionaba servicios que el gobierno oficial no podía o no quería proporcionar. La vida cotidiana en la mansión tenía una normalidad que resultaba surreal, dado lo que ahí se manejaba. El Güero llegaba por las mañanas como cualquier ejecutivo. Revisaba correos y mensajes, tenía reuniones programadas, almorzaba en su oficina o con asociados importantes. Su familia vivía en la propiedad, su esposa e hijos llevando vidas que parecían completamente convencionales, ajenos o indiferentes a la fuente real de su bienestar. Era una compartimentación que permitía mantener la fachada de normalidad que la operación requería. El día típico empezaba temprano para el Güero. Estaba en su oficina antes de las 8, revisando reportes que habían llegado durante la noche, monitoreando operaciones en diferentes zonas horarias. Las primeras horas eran para asuntos urgentes, para resolver problemas que no podían esperar, para tomar decisiones que afectaban cargamentos en tránsito o pagos pendientes. Las reuniones ocupaban gran parte de la mañana. Había sesiones con su equipo financiero donde yo participaba, revisando números, analizando tendencias, planeando operaciones futuras. Había también reuniones con otros operadores, con abogados que manejaban asuntos legales, con facilitadores de diferentes tipos que mantenían funcionando la maquinaria. Cada reunión tenía su propio protocolo, su propio nivel de confidencialidad, su propia lista de participantes autorizados. El almuerzo era a menudo una extensión de los negocios. El Güero almorzaba con contactos importantes, con funcionarios que había que cultivar, con socios de otras partes del país que venían a discutir asuntos cara a cara. Estos almuerzos ocurrían en restaurantes de lujo de Culiacán o en la propia mansión cuando la privacidad era prioritaria. La comida era siempre excelente, el ambiente siempre cordial, aunque todos supieran que debajo de la cortesía había negocios que movían millones. Las tardes eran para trabajo más detallado, para revisar documentos, para planificar operaciones que requerían tiempo y concentración. El Güero pasaba horas en su oficina, a veces solo, a veces con colaboradores cercanos, trabajando en asuntos que requerían su atención personal. Había problemas que solo él podía resolver, decisiones que solo él podía tomar, responsabilidades que no podía delegar. Las noches variaban según las circunstancias. A veces el Güero cenaba con su familia, manteniendo la apariencia de una vida doméstica normal. Otras veces había eventos sociales, cenas con invitados, reuniones que se extendían hasta tarde. Y ocasionalmente había emergencias, situaciones que requerían atención inmediata sin importar la hora, crisis que había que manejar antes de que se convirtieran en catástrofes. Los hijos del Güero asistían a escuelas privadas de élite, mezclándose con hijos de empresarios y políticos legítimos. Su esposa participaba en actividades sociales, en obras de caridad, en círculos donde nadie preguntaba demasiado sobre el origen de las donaciones generosas. Era una integración en la sociedad de Culiacán que reflejaba cómo el narcotráfico había permeado cada nivel de la vida sinaloense, cómo las líneas entre lo legal y lo ilegal se habían difuminado hasta ser casi invisibles. Las fiestas en la mansión eran eventos elegantes, muy diferentes de las celebraciones escandalosas de otros narcos. Había cenas con invitados selectos,
Reuniones donde se servía vino caro y se discutían negocios en términos que podían haber sido de cualquier industria legítima. El Güero cultivaba una imagen de sofisticación, de empresario exitoso con gustos refinados, que contrastaba con el estereotipo del narco vulgar y ostentoso. Pero detrás de esa fachada de civilización había una realidad más oscura que ocasionalmente se asomaba. Había reuniones que se conducían en habitaciones especiales, conversaciones sobre problemas que requerían soluciones que no involucraban abogados ni contadores. Había visitantes que llegaban por puertas traseras que nunca aparecían en ningún registro, que discutían asuntos que yo prefería no conocer. El Güero manejaba estos aspectos de su negocio con la misma eficiencia que aplicaba a todo lo demás, pero mantenía a su personal administrativo alejado de los detalles más sangrientos. La violencia era una herramienta que la Malliza usaba con menos frecuencia, pero no menos efectividad que sus rivales. El Güero tenía acceso a sicarios cuando los necesitaba, a equipos especializados en resolver problemas que no podían resolverse con dinero o negociación. Yo nunca presencié directamente estas operaciones. Mi rol me mantenía en la esfera financiera, pero sabía que existían, que eran parte integral del negocio que yo ayudaba a administrar. Los conflictos con los chapitos eran una tensión constante que eventualmente estallaría. Durante años, las dos facciones del cartel de Sinaloa habían coexistido en una paz incómoda, dividiendo territorios, respetando acuerdos, manteniendo la apariencia de unidad. Pero las diferencias filosóficas eran profundas. La Malliza prefería la discreción, los chapitos preferían la confrontación. La Malliza buscaba corromper autoridades, los chapitos preferían enfrentarlas. La Malliza veía el narcotráfico como negocio, los chapitos lo veían como guerra. Esas diferencias hacían el conflicto inevitable, solo era cuestión de cuándo estallaría. Las fricciones empezaron con disputas territoriales menores, desacuerdos sobre quién controlaba qué plaza, quién tenía derecho a usar qué rutas. Cada facción acusaba a la otra de violar acuerdos, de expandirse más allá de lo acordado, de irrespetar límites establecidos. Eran conflictos que se resolvían en reuniones tensas donde se renegociaban términos, donde se hacían concesiones que ningún lado cumplía completamente. Los chapitos veían a la Malliza como reliquia de una era anterior, como viejos que no entendían que el negocio había cambiado. El Mayo y su gente veían a los chapitos como muchachos imprudentes cuya ostentación atraía exactamente el tipo de atención que había que evitar. Había un choque generacional, además del conflicto de intereses, una disputa sobre cómo debía operarse que reflejaba visiones fundamentalmente incompatibles del narcotráfico. La captura de Ovidio Guzmán en los Culiacanazos había intensificado las tensiones. Desde la perspectiva de la Malliza, el escándalo y la violencia que siguieron habían sido innecesarios, habían atraído presión gubernamental que afectaba a todos, habían demostrado exactamente por qué la discreción era preferible a la confrontación. Desde la perspectiva de los chapitos, la respuesta había demostrado que no eran débiles, que podían desafiar al Estado mexicano y ganar. Eran interpretaciones irreconciliables de los mismos eventos. Había también disputas sobre el fentanilo, el producto que había transformado el negocio del narcotráfico. Los chapitos habían apostado fuertemente por esta droga, invirtiendo en producción, desarrollando rutas, capturando mercado. La Malliza había sido más cautelosa, viendo en el fentanilo un producto demasiado visible, demasiado mortal, que atraería consecuencias que nadie podía prever. La historia demostraría que ambos tenían razón de diferentes maneras. El Güero Reina navegaba estas tensiones con la habilidad de un diplomático. Mantenía relaciones cordiales con operadores del otro bando cuando era posible, evitaba provocaciones innecesarias, buscaba soluciones negociadas a conflictos que otros habrían resuelto con balas. Pero también se preparaba para lo peor, fortaleciendo sus propias capacidades de seguridad, cultivando alianzas que podrían ser cruciales si la guerra abierta llegaba. La presión de las autoridades era otra constante que había que manejar. Había investigaciones periódicas, operativos que a veces se acercaban demasiado,
momentos donde parecía que el cerco se cerraba. El Güero respondía con sobornos estratégicos, con información sobre enemigos que desviaba la atención, con abogados que encontraban tecnicismos para bloquear procesos. Era un juego del gato y el ratón que había jugado durante décadas, con suficiente éxito para seguir libre mientras tantos otros caían. La relación con autoridades corruptas era parte de mi trabajo más de lo que me gustaría admitir. Había pagos regulares que yo procesaba, transferencias a cuentas que sabía pertenecían a funcionarios, inversiones conjuntas que vinculaban intereses legales con ilegales. La corrupción no era la excepción en este sistema, era la regla que lo sostenía. Sin ella, la operación habría sido imposible de mantener. Los pagos a funcionarios seguían calendarios establecidos, como nóminas paralelas que complementaban los salarios oficiales. Había policías que recibían sus sobres mensuales, comandantes que cobraban porcentajes, directores de aduanas que miraban hacia otro lado cuando pasaban ciertos cargamentos. Cada uno tenía su precio. Cada uno proporcionaba un servicio específico. Cada uno era un eslabón en la cadena que hacía funcionar el negocio. Los políticos eran los más caros, pero también los más valiosos. Había diputados que bloqueaban legislación inconveniente, senadores que intervenían cuando las investigaciones se acercaban demasiado, gobernadores que garantizaban que ciertas zonas permanecieran libres de operativos. Las campañas electorales eran momentos de inversión intensa, donde el cartel financiaba a candidatos que después pagarían el favor con protección y acceso. Los jueces y ministerios públicos eran cruciales para manejar los casos que inevitablemente surgían. Cuando alguien de la organización era detenido, había que activar los contactos correctos, pagar los sobornos necesarios, asegurar que el proceso se descarrilara de maneras que parecieran técnicamente legítimas. Liberaciones por falta de pruebas, casos que se alargaban indefinidamente, testigos que cambiaban sus testimonios. La justicia tenía un precio, y nosotros siempre podíamos pagarlo. Los militares eran más difíciles de corromper institucionalmente, pero había oficiales individuales que cooperaban, proporcionaban información sobre operativos planeados, desviaban patrullas lejos de zonas sensibles, a veces incluso participaban en operaciones del lado del cartel. Era una corrupción más selectiva, más peligrosa de manejar, pero igualmente esencial. Los pagos que yo procesaba por estos conceptos representaban una fracción significativa de los gastos operativos. Era el costo de hacer negocios en México, la inversión necesaria para que la maquinaria funcionara sin interrupciones. Cada peso gastado en corrupción era un peso que no había que gastar en seguridad adicional, en evitar autoridades, en manejar las consecuencias de operaciones fallidas. Los años que trabajé para el Güero fueron de prosperidad financiera para mí. Gané más dinero del que habría imaginado en mi vida legítima. Adquirí propiedades, aseguré el futuro de mi familia de maneras que antes parecían imposibles. Pero también fueron años de erosión moral gradual, de justificaciones cada vez más elaboradas, de compartimentación mental que me permitía hacer mi trabajo sin pensar demasiado en lo que ese trabajo facilitaba. La crisis que precipitó mi salida vino cuando las tensiones con los chapitos finalmente estallaron. Hubo enfrentamientos, desapariciones, un ambiente de paranoia que se infiltró en cada aspecto de la operación. El Güero intensificó la seguridad, redujo el círculo de personas de confianza, empezó a haber amenazas en todas partes. Fue un período donde la fachada de civilización se desmoronó, donde la violencia subyacente del negocio salió a la superficie de maneras que no podían ignorarse. Hubo incidentes que me hicieron ver con claridad lo que siempre había sabido, pero había preferido ignorar. Personas que conocía desaparecieron, colegas que fueron interrogados por sospechas de deslealtad, un ambiente de terror que contradecía la imagen corporativa que el Güero había cultivado. La máscara había caído, y lo que había debajo era algo con lo que ya no podía vivir. La decisión de irme fue la más difícil de mi vida. Sabía demasiado, había procesado demasiadas transacciones, conocía demasiados nombres y números. En el mundo del que venía,
Ese conocimiento era una sentencia de muerte si alguien decidía que representaba un riesgo. Pero quedarse significaba seguir hundiendo mi alma en algo que ya no podía justificar. Seguir siendo cómplice de cosas que me despertaban en las noches con sudores fríos. El proceso de salida requirió toda la habilidad que había desarrollado durante años de manejar situaciones delicadas. No podía simplemente renunciar, eso habría levantado sospechas inmediatas. Tuve que crear una narrativa convincente, una historia que explicara mi alejamiento sin parecer una traición. Inventé problemas de salud, la necesidad de atender a familiares en otro estado, cualquier cosa que sonara plausible y que me diera tiempo para desaparecer. La clave era hacer mi salida gradual, no abrupta. Empecé a delegar responsabilidades, a entrenar a posibles reemplazos, a hacer mi presencia menos indispensable. Mencionaba cada vez más frecuentemente los problemas personales que supuestamente enfrentaba, creando un registro de conversaciones que explicaría mi eventual partida. Era un teatro que tenía que representar perfectamente, porque cualquier nota falsa podía despertar las sospechas que estaba tratando de evitar. Mientras tanto, preparé mi escape con la meticulosidad que había aplicado a mi trabajo. Moví dinero en cantidades pequeñas hacia lugares seguros, usando técnicas que había aprendido precisamente de mi trabajo, lavando dinero para la organización. Había cuentas en otros países, efectivo escondido en lugares físicos que solo yo conocía, activos que no podían ser rastreados hasta mí. Era irónico usar las habilidades que había desarrollado para el cartel, para escapar del cartel. Los documentos alternativos fueron la parte más delicada. Necesitaba identificación falsa que pasara a escrutinio, una identidad nueva que me permitiera empezar de cero. Contacté a gente que había conocido a través del trabajo, falsificadores de alto nivel que normalmente servían a la organización. Cada contacto era un riesgo. Cada transacción una apuesta de que la codicia sería mayor que cualquier lealtad. Conseguí lo que necesitaba, pero el precio fue alto en dinero y en noches de insomnio. Identifiqué rutas de escape estudiando los propios sistemas de vigilancia de la organización. Conocía dónde había ojos, dónde había puntos ciegos, cuando la atención estaba enfocada en otras direcciones. Mapeé caminos que evitaban los controles. Identifiqué momentos óptimos para moverme. Preparé contingencias para diferentes escenarios. Era planificación paranoica, pero la paranoia estaba completamente justificada. Cultivé contactos fuera de Sinaloa que podrían ayudarme una vez que estuviera en territorio desconocido. Gente que debía favores, que tenía razones propias para ayudarme, que podía proporcionar refugio temporal mientras encontraba algo más permanente. Era una red de seguridad frágil, pero mejor que nada. Mientras tanto, preparé mi escape con la meticulosidad que había aplicado a mi trabajo. Moví dinero en cantidades pequeñas hacia lugares seguros, conseguí documentos alternativos, identifiqué rutas de escape. Cultivé contactos que podrían ayudarme una vez que estuviera fuera. Todo tenía que hacerse sin dejar rastros, sin activar las alarmas que yo mismo había ayudado a diseñar. La noche que finalmente me fui fue de terror absoluto. Cada paso que daba podía ser el que activara la búsqueda. Cada decisión podía ser el error que me costara la vida. Salí de Culiacán por rutas que conocía de los años de manejar logística financiera, evitando puntos donde sabía que había vigilancia, moviéndome en la oscuridad hacia una libertad que todavía no era segura. Los primeros meses fueron de movimiento constante, de paranoia justificada, de reconstruir una identidad desde cero. Cada noticia de Sinaloa me hacía contener la respiración. Cada mención del cartel de Sinaloa me recordaba que nunca estaría completamente a salvo. Pero poco a poco, conforme el tiempo pasó sin que nadie viniera a buscarme, empecé a construir algo parecido a una vida normal. La captura del Mayo Zambada en julio de 2024 cambió todo. Cuando las noticias llegaron sentí una mezcla de emociones que todavía me cuesta procesar. El hombre que había comandado el imperio del que yo había sido parte, el jefe de jefes que había evadido la justicia durante décadas,
finalmente estaba en manos de las autoridades estadounidenses. Las circunstancias de su captura, aparentemente entregado por uno de los chapitos, confirmaban lo que todos habíamos temido. La guerra interna había destruido al cartel desde adentro. La noticia llegó como un terremoto que sacudió todo el mundo del narcotráfico mexicano. El Mayo había sido el pilar de estabilidad del cartel de Sinaloa, el hombre cuya experiencia y red de contactos habían mantenido funcionando una organización que de otra manera habría colapsado en guerras intestinas. Sin él, todo el edificio que había construido durante décadas empezaba a desmoronarse. Los detalles de su captura eran reveladores. Aparentemente había sido engañado para subirse a un avión con Joaquín Guzmán López, uno de los chapitos, bajo el pretexto de una reunión de negociación. En lugar de eso, el avión cruzó la frontera hacia Estados Unidos, donde agentes esperaban para arrestarlo. Era una traición de proporciones épicas, la confirmación de que la guerra entre las facciones había llegado a un punto donde ya no había límites. Me pregunté qué habría pasado si todavía estuviera trabajando para el Güero cuando la noticia llegó. El caos que debió haber seguido, las recriminaciones, los intentos de averiguar quién sabía qué y cuándo. Probablemente habrían limpiado casa, eliminando a cualquiera que pudiera representar un riesgo, asegurándose de que nadie pudiera proporcionar información a las autoridades que ahora tenían acceso directo al hombre que lo sabía todo. El Güero Reina probablemente enfrentó las consecuencias de esa captura, aunque no sé los detalles de lo que le pasó. La estructura que habíamos construido se desmoronó junto con el resto de la malliza. Las operaciones que yo había administrado probablemente fueron tomadas por otros o simplemente colapsaron. Las semanas que siguieron a la captura del Mayo fueron de violencia intensificada en Sinaloa. La guerra que había estado gestándose finalmente estalló en toda su brutalidad, con enfrentamientos en las calles de Culiacán, con ejecuciones de personas vinculadas a una u otra facción, con un caos que demostraba lo frágil que siempre había sido el orden que el Mayo había mantenido. Todo lo que había parecido tan sólido, tan permanente, demostró ser tan frágil como cualquier otra construcción humana. Los años que han pasado me han dado perspectiva sobre lo que viví. Fui parte de una maquinaria que causó daño incalculable, que alimentó adicciones, que financió violencia, que corrompió instituciones. El dinero que conté representaba vidas destruidas, familias rotas, comunidades devastadas. No hay forma de escapar de esa responsabilidad, no hay justificación que me absuelva completamente. Cuento esta historia porque creo que necesita ser contada. Porque el narcotráfico no es solo sicarios y balaceras, es también contadores y abogados, es empresarios y banqueros, es toda una infraestructura de profesionistas que hacen posible que el negocio funcione. Somos los facilitadores invisibles, los que nunca aparecemos en los corridos, pero sin los cuales nada funcionaría. Y tal vez, si más de nosotros habláramos, si más de nosotros reveláramos cómo funciona realmente este mundo, algo podría cambiar. Esta es la historia que quería contar. La historia de la mansión del Güero Reina. La historia de la malliza, vista desde las oficinas donde se contaba el dinero. La historia de un contador que cruzó una línea que nunca debería haber cruzado. La historia de un mundo que parece muy diferente desde adentro de lo que parece desde afuera. Ahora ustedes también la conocen. Hagan con este conocimiento lo que su conciencia les dicte. Crean o no crean, compartan o guarden silencio. Lo único que les pido es que recuerden que detrás de los números hay personas, que detrás del dinero hay sangre, que detrás de la apariencia de civilización hay una barbarie que preferiríamos no ver. Esta es mi verdad. La historia de una mansión que parecía oficina corporativa. La historia de un operador que manejaba el narco como negocio. La historia de la malliza antes de su caída, contada por alguien que contó su dinero, que procesó sus transacciones y que finalmente decidió hablar. Después de tanto silencio, después de tanto miedo, después de tantos años cargando con la culpa de haber sido cómplice. Finalmente, la verdad sale a la luz, para que el mundo sepa, para que nadie pueda decir que no sabía, para que algún día, tal vez,
algo cambie. Esa es la esperanza que me queda, la única que nadie puede quitarme.